Bueno, Ana, ¿salís reforzadas moralmente tras el buen rendimiento del equipo ante el Barça? La verdad es que sí, la verdad es que fue un partido muy completo por parte nuestra, que se cumplieron los objetivos marcados y que salimos con muy buenas sensaciones. Aunque creo que lo he dicho alguna vez ya, aunque parezca mentira, pierdes, pero sabes que el trabajo ha sido buenísimo y que un 0-3 delante de todo un Barcelona pues es un muy buen resultado. Ese partido se planteó para perder dignamente, este en cambio es de los que hay que evitar perder a toda costa. Este es un partido que hay que ir a ganar, como vamos a ganar todos los otros partidos, que hay que eh, ser muy conscientes de contra quién jugamos y que es un campo complicado eh, y son 3 puntos importantes como lo son cada fin de semana, excepto el del Barça, claro. El Alavés es un recién ascendido, pero que ha despegado con fuerza. ¿Qué destacaría del equipo rival? A la vez es un equipo defensivo, con gente muy rápida arriba que tiene que tiene muy claro lo que juega, que no comete demasiados errores, muy sólidas a la hora de defender, como he dicho, y que juega muy bien los balones a las contras, ¿no? También tiene una banda izquierda muy poderosa con el Emire y tiene gente que tiene mucho gol. Entonces es un equipo que en su campo se hace muy fuerte, es un campo que no es demasiado grande y que cuesta mucho meterles goles. Entonces es un equipo complicado, por eso está teniendo los resultados que tiene. Y en esa línea, ¿qué tipo de partido esperas y qué te vais a tener que hacer para llevar los 3 puntos? Pues esperamos un partido, pues como te acabo de decir, ¿no? Un partido complicado, un partido en el que vamos a jugar contra un Alavés muy bien posicionado, un Alavés además que están tranquilas porque han sumado muchos puntos, están en una buena posición en la tabla. Nos vamos a encontrar un partido en las que ellas van a estar, me imagino que esperando eh, y atacando a nuestras espaldas, ¿no? Con las puntas tan rápidas que tienen y no va a ser fácil, va a ser un partido en el que quien tenga más el dominio de balón, pero sobre todo quien tenga más profundidad, va a ser quien se lleve el partido. Y con Rachel Adete y la reaparición de Noco, el equipo ya tiene más alternativas. ¿Cómo está anímicamente el equipo? El equipo está muy bien. Eh, el ir sumando efectivos es bueno porque crea más competencia dentro del grupo, aunque se estaba trabajando muy bien también antes de que llegaran ellas, pero sobre todo lo que nos da son muchas más alternativas, ¿no? Planteamos los partidos con diferentes perfiles de jugadoras, lo cual pues nos hace pues mejores y además nos da muchas más opciones, tanto en defensa como en ataque. Porque tenemos algunas jugadoras que estaban jugando que pueden cambiar sus posiciones, entonces es un equipo mucho más versátil y, y menos previsible que hasta ahora. Y aparte de un partido, es un derbi, ¿no? ¿Qué esperáis de ese derbi? Pues esperamos ganarlo. Eso es lo que queremos. Esperamos un partido muy competido en el que no creo eh, que sea fácil para ninguno de los dos equipos y que vamos a ir los dos a por los puntos porque los dos equipos sabemos que son, que son puntos importantes y que no va a resultar nada sencillo puntuar. Entonces creo que va a ser un derby interesante, bonito de ver y de jugarlo, claro. Muchas gracias. A ti. Hala.